Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Sean bienvenidos a este ministerio. Mujer, una joya preciosa. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Marlene Navas, directora del mismo. El día de hoy, mis amadas joyas preciosas, vamos a estar tocando un tema bastante delicado, complicado, y es la depresión y la ansiedad antes, durante y después del embarazo. Sé que hay muchas personas que pueden estar experimentando esta situación en estos precisos momentos. Y debido a que yo pasé por ese camino y doy gracias a Dios, doy gloria a Dios que me sacó de esa situación, que descendió su mano poderosa para rescatarme de una situación en la que realmente solo la mano de Dios podía hacerlo. Así es que voy a compartirles, mis amadas joyas preciosas, parte de lo que experimenté y cómo podemos poco a poco con la ayuda de Dios salir adelante. Así es que, mis amadas, sean bienvenidos, sean bienvenidas y vamos a empezar. Mis amadas joyas preciosas, yo quiero decirles que mi última bebé, bueno, ya no es bebé, ya está por cumplir 4 añitos. Como ustedes bien saben, o la mayoría de ustedes que ya han visto mis videos y han compartido parte de mi historia y de mis testimonios a través de los videos que les he compartido acerca de mi experiencia, pues bien saben, ¿verdad?, que sufrí médicamente llamado trastorno de ansiedad, depresión, ataques de pánico, nerviosismo, fobias, por 8 años. Y fue algo, como les he compartido, muy duro, muy difícil, momentos de sentir que no podía más, momentos en los que sentía que me iba a volver loca, momentos en los que sentía que ya no había nada que hacer, que ya no iba a poder continuar viviendo, seguir adelante. Pero doy gracias a Dios que en su infinita misericordia y su infinito amor me dio las fuerzas para poder continuar en momentos que yo sentía que ya no iba a poder avanzar ni un paso más. Bueno, mis amadas joyas preciosas, en el año del 2015, en el mes de marzo, Dios me da la oportunidad de volver a rehacer mi vida, ya que yo era viuda. Y tenía 3 años ya de ser viuda. Y en el año 2015, en el mes de marzo, yo vuelvo a casarme. Pero previo a eso, de mi matrimonio anterior, yo ya tenía 2 niñas, hermosas niñas que han crecido y que hoy pues son unas preciosas señoritas. Pero esto a veces es bien complicado, mis amadas joyas preciosas, porque yo era una mujer muy sana, una mujer muy dinámica, pero aún no conocía de Dios. Y todas esas cargas, todas esas penas, preocupaciones, todo lo que uno vive, que le daña el corazón, que daña el alma, que lo lastima a uno, cuando uno no sabe cómo entregar toda esa situación, uno la va atesorando en el corazón y uno llega el momento en que uno colapsa, en el que uno ya no aguanta más. Y como uno está alejado, que era mi caso, separado de Dios, pues uno colapsa, tanto espiritualmente como físicamente, y esa fue mi situación. Entonces, mis amadas joyas preciosas, yo experimenté ese tormento por 8 años. Pero antes de eso, cuando yo vuelvo a casarme, el anhelo de mi esposo actual y el mío era volver a ser madre. Pero uno de mis miedos y de mis pánicos aterradores era el que yo creía que no iba a poder lograrlo por esa lucha intensa que tenía, del nerviosismo, de la ansiedad, de los miedos, de los temores, de la incertidumbre, porque uno sabe que uno quiere estar bien, pero uno físicamente no se siente bien y uno se siente débil física y espiritualmente. Entonces, mis amadas joyas preciosas, era una lucha diaria, era una lucha constante con la depresión, con la ansiedad. Aún así, yo decidía continuar. No me rendía, porque cuando sentía rendirme, me rendía y me rindo a los pies de Cristo. Pero así, mis amadas joyas preciosas, yo salí embarazada con esa lucha, porque era el anhelo de mi corazón. Yo quería volver a ser madre. Quería volver a tener esa experiencia maravillosa de ser mamá en mi nuevo hogar, en mi nuevo matrimonio. Mi esposo también anhelaba una vez más ser padre.
Ya él tenía hijos anteriores con los cuales él no estuvo. Pero en esta oportunidad que Dios nos daba de volver a rehacer nuestra vida, de volver a formar una familia, poder corregir los errores del pasado y poder desarrollar ese papel de padre y yo poder continuar con el de madre. Y mis amadas joyas preciosas, era un sube y baja. Era una montaña rusa mis emociones. Subían, bajaban. Y esa desestabilidad, porque no estás estable. Vas, vienes con tus sentimientos, tus emociones. Pero igual, mis amadas joyas preciosas, lo que me sostuvo ese tiempo, antes de salir embarazada, fue la presencia de Dios. Fue no rendirme, fue no darme por vencida, fue que a pesar de mis sentires, de mis ayes, de mis malestares, de todo lo que yo sentía, siempre recurría a la presencia de Dios. ¿De qué forma? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través del ayuno. Porque yo sabía que lo que yo estaba experimentando con los síntomas de ansiedad, con la depresión, con el sentimiento de que uno puede morirse, nadie, ningún ser humano podía sanarme, rescatarme. Solamente un milagro de Dios, el cual por muchas ocasiones también pensé que iba a ser así de repente, que alguien orara por mí y todo cambiaría. Pero a Dios no le plació actuar de esa forma. Dios me llevó por un largo proceso de aprendizaje, de ir despojándome, de ir soltando, de ir dejando todo aquello que a mí me perturbaba, de ir sanando esas heridas del alma desde mi niñez, desde que era pequeña. Porque habían cosas, habían eventos en mi vida que yo había decidido como olvidarlos, pero me habían marcado, me habían dolido y habían que sanarlo. ¿Y cómo iba a sanarse? Sacándolo a luz y entregándoselo al Señor. Entonces, mis amadas, cuando yo toco el corazón del Señor y me concede el anhelo de mi corazón, que era salir embarazada, porque yo llevaba ya años luchando por mi sanidad, pero no se realizaba. No me sanaba del todo, o sea, me estabilizaba días, volvía a recaer, me volvía a estabilizar, volvía a recaer y como les decía anteriormente era una montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba. Pero mis amadas, cuando nuestro Señor me concede el anhelo de ser madre, cuando yo voy al doctor, porque yo sentía esos síntomas y tuve un atraso en mi periodo, voy al médico y el médico me dice, usted tiene 6 semanas de embarazo. En el momento fue una alegría porque vi la respuesta de Dios de mi corazón. Vi la respuesta del Señor que estaba embarazada. Pero miren cómo viene ahí la lucha. Que esa alegría me duró poquito tiempo porque luego me vino la tristeza. ¿Por qué me vino la tristeza? Por los malos pensamientos que el enemigo me mandaba. Y si no se desarrolla el bebé. Y si no logras hacerla. Y si te pasa algo durante el embarazo, y si te mueres en el parto, porque el enemigo eso es lo que hace, saturar nuestra mente. Y si tu bebé nace enfermo, y era un episodio, mis amadas joyas preciosas, muy duro, muy difícil, que solamente Dios con uno, solamente nuestro Señor con uno, mis amadas joyas preciosas. Porque en la misma venía la presencia del Espíritu Santo y traía a memoria la palabra del Señor y sus promesas para mi vida. Sus promesas fortalecedoras, que sus llagas, su dolor, su crucifixión, a mí me habían dado la sanidad. Pero es difícil creerlo porque a uno lo lee, uno lee en las Sagradas Escrituras lo que está escrito, pero cuando uno está en la lucha es difícil creer. Es difícil decir estoy bien cuando uno se siente mal. Es difícil, pero hoy quiero decirte que sí, es difícil, mas no es imposible cambiar la actitud para que el poder de la palabra se haga efectivo en nuestra vida. Entonces, mis amadas joyas preciosas, cuando ya me dijeron que estaba embarazada, hubo una vez más ese sube y baja de emociones. Recordemos que cuando uno empieza el embarazo también hay cambios hormonales, se está gestando un nuevo ser dentro de nosotros. Uno de por sí, sin tener
depresión sin tener ansiedad, ni fobias, ni ataques de pánico, ni nerviosismo, ni malos pensamientos. Sin tener nada de eso, uno se siente vulnerable, sensible, frágil, por todo uno quiere llorar. Ahora, agreguémosle a este paquetito de los síntomas de embarazo el otro paquetón con el que uno pueda, que ya viene luchando de antes. Y a veces, mis amadas joyas preciosas, tú no has padecido de depresión, de ansiedad, pero sales embarazada. No tienes el respaldo de tu pareja, de tu esposo. No era un bebé que tal vez estabas planificando. Tienes el maltrato, tienes el rechazo y esto te hace caer en esa depresión, en esa tristeza, que en vez de disfrutar de lo que viene, te sientes triste, melancólica, enferma, deprimida, agobiada, abatida y no estás disfrutando lo que se supone debe ser un gozo, una alegría, lo que se supone debe hacernos feliz, porque gran bendición son los hijos. ¿Cuántas mujeres hay anhelando ser madres y son estériles? No pueden ni podrán tener hijos. Y algunas Dios elegirá para fertilizar sus vientres y ser testimonio del poder de Dios. Entonces, mis amadas joyas preciosas, la depresión puede también llegarte de esa manera, que tú nunca lo has vivido, nunca lo has experimentado, y hoy que deberías sentirte feliz, gozosa, contenta, te sientes completamente diferente. Hay pensamientos de dudas, hay pensamientos de cómo la voy a hacer, podré salir adelante, voy a ser mamá soltera, en fin. Pero ¿saben qué, mis amadas joyas preciosas? Y esto es para las que están embarazadas ahorita. Confiemos en el Señor. Confiemos en la palabra de Dios. Porque una vez nosotras tomamos la decisión de confiar en las promesas del Señor, de confiar en la palabra escrita en la Biblia, entonces la palabra toma vida y se hace eficaz en nuestra vida. O sea, el Señor respalda su palabra y sus promesas se cumplen. Pero mientras nosotros titubeamos, dudamos y no nos aventamos, por decir así, a naufragar en su palabra, no lo vamos a vivir. Ahora bien, quiero decirles que cuando empecé yo mi embarazo fue bien duro, durísimo, porque experimenté los síntomas de un embarazo, las náuseas, los vómitos, el mareo, el no aguantar el humor de mi esposo, los olores, las fragancias, los dolores de cabeza, los mareos. Y aparte lo otro, en los primeros meses de embarazo, los primeros 3 meses, yo en vez de subir de peso, iba bajando de peso. Y eso también me causó pena, preocupación, pero llegó el momento durante el embarazo que aproximadamente en esos 3 meses dije, no, basta, yo tengo un bebé en mi vientre y ese bebé me ha sostenido, me ha mantenido aquí firme. Y aunque el enemigo me ha atacado y me ha atacado fuerte, y no es desde ahorita, ya viene atrás años batallando con mi persona, es tiempo, dije, en el nombre de Jesús, de ponerme la armadura. Y hoy vamos a ver, como dicen por ahí, de dónde salen más correas. Hoy vamos a descubrir si el Dios al que yo le he entregado mi corazón, mi mente, mi alma y mi espíritu en verdad me responde. Esa fue mi actitud. Porque yo me sentía como entre la vida y la muerte. Y ya no era solo mi vida, sino la de mi bebé. Entonces, mis amadas joyas preciosas, empecé a leer la palabra del Señor. Empecé a ayunar durante el embarazo. Si el Espíritu de Dios te guía, Él te respalda, lo puedes hacer. Porque si viene de Dios, de parte de Dios al corazón, viene ese respaldo, esa liberación, ese renuevo, esa fortaleza, esa sanidad, esos son milagros maravillosos. Y eso no es nada. Antes de esos 3 meses, el enemigo me había acorralado, me tenía intimidada. O sea, yo oraba, ayunaba, leía la Biblia, pero el enemigo me acorralaba porque me bombardeaba con los pensamientos negativos hacia mi persona, hacia el bebé. Y a las 12 semanas de embarazo, mis amadas joyas preciosas, fui a mi chequeo de sangre. ¿Y saben cuál fue el resultado? Y creo que lo he compartido. Y como ya tiene varios añitos, el video está mucho atrás de los recientes. Mi bebé con síndrome de Down. Ese fue el diagnóstico. Ese fue el diagnóstico que me dio el hombre. Y cuando a mí a las 12 semanas de embarazo me dice el médico que me preparara porque mi bebé venía con síndrome de Down.
y que no había medicamento, no había nada que se pudiera hacer más que darle seguimiento al embarazo, ir a mis controles, mis chequeos prenatales, y que lo único iba a ser que cuando el bebé naciera iba a ser referido a un centro de cuidados de niños con discapacidad por su condición de ser un niño o niña con síndrome de Down. Cuando yo recibí esa noticia, mis amadas joyas preciosas, recuerden la lucha en la que me encontraba. Pero aún así, dentro de mi ser, el Espíritu de Dios no me soltó ni me suelta, ni quiero que me suelte nunca, porque es quien me sostiene cada día. Y cuando eso sucedió, me cayó como una cubetada de agua fría, porque nadie quiere recibir diagnósticos negativos, nadie quiere recibir diagnósticos aparentemente malos. Pero de momento me cayó la noticia así como un balde de agua fría. Pero en la misma, cambié mi actitud. Y dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú sabes mi caminar. Tú sabes lo que he venido padeciendo todos estos años. Y tu palabra a mí me dice y me recuerda y me trae a memoria que tú no nos vas a dar una carga que no podamos llevar. Si tú has permitido esto es por un propósito. Ahora te pido que me des las fuerzas, que me des la fortaleza, que me des la sabiduría y me digas qué quieres tú que yo haga. Aparte de amar y cuidar a mi bebé, ¿quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Ayudo a las mamás? ¿Les comparto mi fe? ¿Les comparto la palabra? ¿Qué hago, Señor? Y empecé con mi familia, empezamos a buscar todo lo que tenía que ver con los niños de síndrome de Down. Y sentimos un cariño y un amor especial. Y yo ya esperaba a mi bebé con esa condición. Le di gracias al Señor, bendije a mi bebé y le dije también, Señor, si esto viene de parte tuya, yo lo acepto, porque yo no puedo ir en contra de tu voluntad. Te pido que nos dé fortaleza a toda la familia para cuidar a este bebé especial. Pero si este diagnóstico no es tuyo, Padre, entonces yo lo rechazo. Yo lo cancelo y no lo recibo en el nombre de Jesús y mi bebé va a nacer sana o sano. Y esa fue mi actitud. Alrededor de los 4 meses que me volvieron a revisar mi sangre de nuevo, el doctor nos citó a mi esposo y a mí también para decirnos que no sabían qué había pasado, pero que mis resultados daban bien. Todo estaba bien, que el bebé no venía con ninguna condición de síndrome de Down, que estaba bien. Y para mí fue otro sentimiento encontrado, porque yo ya esperaba y amaba a un bebé con síndrome de Down. Pero el saber que no venía con síndrome de Down también me provocó como, no tristeza, pero una alegría, pero fue algo que no sé todavía bien cómo explicarlo, pero que al final de cuentas también le di gloria a Dios. También le di gracias al Señor, porque entonces me di cuenta que nuestra actitud tiene mucho que ver bajo las circunstancias que vivimos. Dios prueba nuestra actitud, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra credibilidad en Él. Dios prueba si vamos a cuestionarle, si vamos a renegarle, si vamos a quejarnos. ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo hacia Dios? ¿Estamos culpando a Dios por lo que nos pasa? ¿Estamos buscando culpables cuando pueda ser posible que no existan culpables? Que nos tocó y punto. O puede ser que sí hay culpables, pero nada tiene que ver Dios. Dios no es el culpable de las consecuencias que nosotros vivimos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Y mis amadas joyas preciosas, en el área espiritual, durante los primeros 6 meses fue algo muy duro. Los primeros 3 meses el enemigo me tenía acorralada, me bombardeaba con cada cosa negativa. Pero después de esos 3 meses, mis amadas, yo decidí cambiar mi actitud. Y cuando venían esos pensamientos, los agarraba en el aire, por decirles de alguna manera, y decía, no te creo, Satanás. Fuera de aquí, vete de aquí. Yo estoy bien, yo estoy sana. Mi bebé está bien, mi familia está bien, mis hijas. Empecé a pelear la buena batalla de la fe con el poder de la oración y la palabra. Lo que tú declaras tiene el poder de la vida y de la muerte, está escrito en las Sagradas Escrituras. Con lo que hablamos, con lo que decimos, nosotros profetizamos como hijos del Señor. Y tenemos el poder de dar vida o de dar muerte.
Así es que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Entonces, si yo en la realidad físicamente estoy luchando con algo, debo moverme en lo espiritual, con el poder de la palabra, con la fe, con la oración, declarando sobre mí todo lo contrario de lo malo que yo estoy sintiendo. Y eso también trae un rompimiento, una liberación tremenda y poderosa. En este tiempo que algunos no han regresado a la iglesia todavía y que aún no pueden, es hora de que actuemos nosotros. Es hora de que actuemos, que nosotros nos autoministremos. No estemos esperando que alguien más lo haga por nosotros, porque puede ser de que no existe ese alguien más. Puede ser que ya llegó el momento en que seas tú el que te pares firme en la brecha y digas: aquí estoy, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, dame la fuerza, la valentía, todo lo que necesito, Padre. Dame las fuerzas de las hebreas para parir con fuerza si es un parto normal. Padre, si es una cesárea, sé tú mi médico, sé tú mi anestesiólogo, sé tú con tus equipo de ángeles, el staff que va a cuidar de mí, Padre. Cambiemos la actitud de duda, de incertidumbre, de falta de fe, por una actitud de fe y confianza en nuestro Señor. Aparte, mis amadas joyas preciosas, de lo espiritual que puse por obra antes, durante y después de mi embarazo, también fue lo físico, lo terrenal, y fue el cuidado hacia mi persona. El tomar el hierro, el calcio, el omega, el magnesio, el complejo B, todo lo que te dan, todos los suplementos que te dan, e incluso incluí algunos adicionales para sentirme físicamente bien, porque no podemos olvidarnos que estamos en dos posiciones: lo espiritual y lo terrenal, y los dos se complementan porque estamos en un cuerpo carnal. No solamente somos espíritu para pelear todo espiritual, y tampoco solamente carne para que todo sea carnal. Como hijos de Dios debemos pedir la guianza del Espíritu Santo, debemos pedir la ayuda al Señor. Después de 6 meses, mis amadas joyas preciosas, de una guerra espiritual, porque me levanté con la armadura del Señor, y cada que venían síntomas que yo experimentaba, me paraba con oración. Cuando experimentaba si sentía una opresión, me levantaba: Padre, en el nombre de Jesús pongo mi mano, y tu palabra dice que yo estoy libre de toda opresión. Hoy me cubro con tu sangre preciosa. Hoy me cubro con tu sangre maravillosa. Si sentía dolor en la espalda, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, pasa tu mano poderosa. Señor amado, Padre, si sentía que se me sudaban las manos, que frío, que caliente, Padre, en el nombre de Jesús, normaliza todo mi sistema, normaliza todo mi ser. Si sentía nerviosismo, Padre, controla mis nervios. Todo fue con pura oración, porque el día que me dijeron que yo estaba embarazada, aún tomaba rara vez un pedacito de pastilla para la ansiedad. Pero el Señor me hizo libre el día que a mí me dijeron que estaba embarazada y que tenía 12 semanas. Ese día me postré ante los pies del Señor y le dije: Padre, yo no voy a tomar ni un solo pedacito de pastilla. A partir de hoy tú eres mi medicamento, Señor. Tu palabra, la oración, la alabanza, la adoración, mi comunión, mi relación, mi compromiso con el Cristo de la gloria. Tú eres mi medicina, tú eres el aire que respiro, tú eres mi vida, tú eres todo. Esa fue mi actitud. Claro que pasé un proceso y una lucha que no fue fácil, pero que tampoco fue imposible. Y si yo logré salir de eso, yo sé que tú también. Si tú dispones tu corazón y le das lugar al Espíritu de Dios, Él te ayuda a cambiar la actitud de derrota, de quebranto, de dolor, por una actitud de fe, de victoria en Cristo Jesús. Y mis amadas joyas preciosas, les comparto que llegando al 6º mes de una lucha tremenda, a cualquier hora yo me levantaba en la madrugada, a la 1, 2, 3 de la mañana, cualquier hora en la que yo sentía alguna
clase de oposición espiritual a esa hora. Si me tenía que parar y caminar de un lado para otro orando, yo lo hacía. Si me tenía que arrodillar ya con mi gran barriga, yo me arrodillaba, igual me levantaba. Mi hija está formada así, como una guerrera desde el vientre desde el vientre de su madre, que soy yo. Ella está formada en ayuno, en oración, en la alabanza, en la adoración. Y por eso ya ella empezó a dar también sus primeros pasitos en el ministerio de danza. Que les he compartido en Facebook. Para los que aún no me comparten conmigo en Facebook, me encuentras en Facebook también como Mujer Una Joya Preciosa, Marlene Navas. Pues quiero decirles, mis amadas, para ir concluyendo, que cuando llegué al 6º mes de esa intensa lucha espiritual, hubo un día que lo tengo tan en mi memoria, porque obviamente ocurrió un milagro. Entonces, cuando llegué al 6º mes, hubo un día en que después de haber tenido mi oración en la mañana, en la madrugada, por la tarde, al mediodía, la alabanza, la lectura bíblica, mi oración, antes de acostarme, recuerdo que oré, pero me sentía ya en el 6º mes exhausta, cansada, porque aparte del embarazo, de los primeros meses, había tenido una intensa lucha con todo lo que ustedes han experimentado. Y me sentía ese día exhausta, cansada. Me sentía... Y le dije, Señor, hoy quiero descansar en tus brazos, Padre. Me siento cansada. Permíteme, Padre, el día de hoy descansar en tu presencia. Permíteme renovar nuevas fuerzas para el día de mañana, que viene de nuevo la lucha, estar en pie. Y amados hermanos, me dormí. Tuve un sueño profundo. No tuve sueños, no tuve luchas, no me desperté, no dormí profundamente. La mañana siguiente abro mis ojos y cuando abro mis ojos experimenté el día distinto. Cuando abro mis ojos, algo era distinto, algo era diferente, algo no era como todas las mañanas que me levantaba, a veces desvelada, a veces cansada, porque había estado en lucha en la madrugada, porque no había dormido, porque me había levantado a orar, porque había tenido síntomas, porque no me había sentido bien. Pero ese día algo había sucedido, aún yo no sabía qué era lo que había pasado. Pero entre eso extraño, raro que sentía, me gustaba porque yo físicamente me sentía bien. Me desperté, me levanté, me cambié mis labores del día, a dejar a mis hijas a la escuela. Las fui a dejar, puse las alabanzas, pero algo dentro de mí había cambiado. Y las fui a dejar a la escuela. Cuando regresé, me preparé el desayuno, ya estaba en mi 6º mes de embarazo, puse las alabanzas, los quehaceres. Cuando llegó el mediodía, me puse a orar y dije, Señor, algo ha cambiado. Salí, vi el día, vi el cielo, vi el sol y dije, algo has hecho. Lo veo todo tan lindo, tan hermoso. Vi mi vientre, mi barriguita. Padre, gracias. Ya estábamos a mediodía y yo no había experimentado nada, sino que lo que estaba experimentando era las mieles de la gloria de Dios. Llegó la noche, volví a orar y todo, pero yo me sentía bien. Y le compartí a mi esposo, fíjate que este día miro todo distinto, miro todo lindo, bello, miro que me siento bien y es lo más importante porque me he sentido mal por tantos años y estos últimos 6 meses me he sentido que ha sido algo intenso, que he clamado el poder de Dios, la misericordia de Dios, que me he humillado, que me he arrodillado, que he clamado su presencia a solas con Jesús. Y mis amadas joyas preciosas, el Señor había obrado su milagro. Empezaron a pasar 3 días, 4 días, 6 días, 1 semana, 2, 3, 4. Y dejé de experimentar todo aquello que por años me había pasado. Los últimos meses de mi embarazo, fueron maravillosos, fueron lindos.
Pero ¿qué sucedió después? Alguien me dijo, ten cuidado porque te puede dar depresión postparto, porque recuerda toda la lucha que tú has tenido y recuerda de que has estado mal y recuerda los primeros meses de embarazo, así que no te confíes porque después que nazca el bebé puedes caer en depresión postparto. ¿Y saben quién me dijo eso? El enemigo. Satanás. Y le dije, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y a mí el Señor me ha liberado, me ha sanado, y esos dardos que mandaste a mi mente no los recibo porque no los voy a vivir. Y mis amadas joyas preciosas, ¿saben qué pasó? Que así se dio. No viví una depresión postparto. No sé qué significa eso, no sé qué es. No sé porque no lo experimenté. Gocé el nacimiento de mi bebé. Gocé sigo gozando, mis amadas joyas preciosas. Se me han presentado diferentes luchas, pero lo que fue eso, mis amadas joyas preciosas, el Señor rompió las cadenas. ¿Cómo lo hizo? A través de su palabra, a través de la relación con nosotros, al estar dispuesto realmente a entregarnos a Dios y dejar la vida pecaminosa. ¿Pecamos todos? Sí. Que todos tenemos que cambiar también, que son cambios que el Señor va dando poquito a poco, pero lo más importante es que el cambio nosotros lo queramos tener desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces el Señor viene y nos ayuda a poco ir cambiando todo lo que se tiene que cambiar, todo lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor y también entregar todo aquello que nos lastimó, que nos hirió, que nos perturbó. Para que nuestro Señor obre milagros en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a dejar que Él lo haga. No busquemos solo el milagro y la sanidad, sino busquemos al Dios de verdad, al Dios verdadero. Busquemos quién es nuestro Padre eterno. Busquemos quién es Jesús, cuál fue el precio que pagó. Busquemos quién es el Espíritu Santo. Aprendamos a conocerles, aprendamos a amarles, aprendamos a agradecerles. Y cuando nos demos cuenta, todo ese conocimiento nos va a ir liberando, nos va a ir enseñando, nos va a ir mostrando el camino. Porque lo triste es llegar a Jesús solo por interés de una sanidad. Y a veces no se da de esa forma, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Él quiere mostrarnos el camino de la salvación y de la vida eterna y de corrección. Entonces, si todos recibiéramos la sanidad así instantáneamente, somos tan mal agradecidos que nos apartamos del camino y nos olvidamos de quien nos sanó. Y regresamos al pecado y regresamos a obrar maldad. Me incluyo, ¿por qué? Porque Dios me trae de un lado donde yo era de lo peor, podría decirles, mis amadas joyas preciosas, comparando a lo que el Señor nos pide que hagamos. Así es que si tú en este momento estás en embarazo, quiero decirte que te refugies en la palabra del Señor. Toma tus devocionales, lee la Biblia, ora, escucha alabanzas, fortalécete en la palabra, créele al Señor su palabra y sus promesas porque son fiel, son justas, verdaderas y se van a cumplir en tu vida. No te desesperes, si llega la desesperación, recuerda que el Espíritu de Dios está ahí para consolarnos, para fortalecernos. Pero si nosotros no leemos la Biblia, no oramos, no escuchamos alabanzas, entonces la carne se agobia cuando el enemigo le manda dardos, porque el enemigo quiere destruirnos, aterrorizarnos y acabar con nosotros. Pero la palabra del Señor dice que nuestro Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es que yo te deseo de todo corazón que tú puedas poner tu vida. Si tú estás empezando un embarazo con tristeza, con desánimo, si tú ya estás a punto de dar a luz y tienes miedo, ese sentimiento de muerte, no, confía en el Señor. Lee el Salmo 91 y pide que el Señor lo revele a tu corazón. Cuando Él lo revela a tu corazón, tú lo crees y entonces creerás que aunque pases por el valle de la sombra de muerte, no morirás, que ninguna plaga tocará tu morada. Y entonces lo vas a empezar a creer y el enemigo tiene que huir. ¿Por qué va a huir? Porque tú has permanecido, porque tú has resistido, pero no así acobardada, sino que has permanecido y has resistido a través de su palabra. Y Él nos dice a través de su palabra, resistid al enemigo y él huirá.
Pero ese resistir no es solo que resistamos cerrando los ojos o tapándonos la cabeza o aguantando los malestares. No, resistir en la oración, resistir en la palabra, resistir en Él, en Jesús. Entonces vamos a ser más que vencedores y tú también tendrás tu propia experiencia de manera personal y tu propio testimonio a las naciones. Mis amadas joyas preciosas, que el Señor me les bendiga en abundancia. Sigamos buscando de Dios. Sigamos leyendo su palabra, sigamos orando los unos por los otros porque los tiempos son difíciles y su palabra dice que vienen tiempos peores. Pero la palabra de Dios también nos dice que a los hijos de Dios todo obra para bien. Entonces, sean los tiempos que vivamos, si nosotros como hijos del Señor permanecemos en la palabra y en la obediencia a ella, pues entonces seremos prosperados, seremos bendecidos, seremos victoriosos, seremos exitosos, aunque a veces no la creamos. Así es que el Señor me les bendiga en abundancia. Cuídense mucho y será hasta el siguiente video. Hasta pronto. Bye bye.